Mira, yo te digo, todo comenzó con el cine, si tú supieras. Si yo cuando era muy niño, yo iba prácticamente al cine casi todas las noches. Casi todas las noches. No sé si lo hacía, esto ya es muy personal, ¿no? Yo tuve una niñez muy desagradable con mi padre, básicamente, ¿no? Y para mí el cine era como un escape. Era un escape, un mundo de fantasía que no tenía que ver nada con mi casa. Ya de Cuba me fui para Nueva York como a los 19 años, huyendo un poco de la revolución cubana, ¿no? Que había tenido ya varias experiencias no muy agradables en Cuba. Y me fui para Nueva York sin dinero, sin nada, huyendo de Cuba prácticamente, ¿no? Y empecé a estudiar cine en Nueva York. Empecé a estudiar cine en Nueva York. Muy poco tiempo, ¿no? Muy poco tiempo. Me di cuenta que hacer cine era muy difícil desde el punto de vista de distribución, de filmación, que todo es tan caro. Vaya, olvídate, me parecía que era un mundo que me gustaba, pero que la palabra es impenetrable. Entonces, pero sí seguía con la idea del arte, ¿no? Y me acuerdo que entonces empecé a estudiar teatro. Empecé a estudiar teatro en Nueva York, en el NYU, que es el New York University. Empecé a estudiar teatro y me empezó a gustar. Empecé a montar la escena, porque siempre fue como director, nunca fue como actor, siempre me interesó la dirección, nunca actué. Empecé a trabajar en una línea aérea que se llamaba Transcaribbean Airways en Nueva York, que ya ni existe. La Transcaribbean, habían varias personas que también estaban interesados en hacer teatro, y eran gente puertorriqueña, argentina y demás. Y entonces decidimos hacer una pequeña compañía de teatro y alquilamos un local en Nueva York, en la Sexta Avenida, y ahí hicimos nuestro teatro y empezamos. Y ahí tuvimos como 2 años. Y fueron la primera crítica que tuvimos del New York Times, fue ahí. La primera crítica fue una cosa, pero yo quisiera, por ahí las tengo, las críticas. Fueron de alquilar balcones, decir, ¿y esto qué, no? Entonces, tan buenas eran las críticas que nos dieron. No era una sola, una, y la otra obra también era buena crítica, y la otra también era buena crítica. ¿Y esto qué es, no? Que la ciudad nos dio un edificio. Y ahí, en ese edificio en ruina, nosotros mismos lo pintamos, lo arreglamos, y ahí las fundaciones, el gobierno, la ciudad de Nueva York, el estado de Nueva York, dinero federal que venía de Washington, empezamos ya a recibir grants. Podíamos hacer nuestras obras, que no nos costaba producirlas, y nada, y empezamos así el teatro, al teatro. Y vivimos ahí en ese edificio muchos años, y seguimos haciendo teatro en español como hasta finales de los años 70. El tío Vania, Uncle Vania, y es Elena, el personaje de Elena. Léete la pieza y vas a ver más o menos. No es bonita. Pero para un médico rural y a su edad, sería una mujer maravillosa.
pensando en cosas que estaban muy lejos. Y ahora que esas cosas no existen, me siento en un lugar dando vueltas y vueltas. A finales de los años 70 ya Nueva York había cambiado un poco. Ya había muchos escritores que habían nacido aquí o se habían criado aquí y su idioma era el inglés. ¿Tú entiendes? Se ve en inglés y su experiencia era, aunque eran latinos, pero su experiencia se decía en inglés. De lo mucho que sufro, alejada de ti. Y si vas al cobre, quiero que me traigas una medicina. Si vas al cobre, una medicina. Quiero que lo hagas, quieres salvación. Ay, mi cachita, tan frita. Porque dije, bueno, este es un nuevo teatro que está surgiendo en este país, ¿no? El teatro latino, ¿no? El teatro latino, aunque es en inglés, pero la esencia, la raíz es latina, es hispana. Y entonces, principios de los 80 ya todo era en inglés. Y todo era teatro nuevo prácticamente, ¿no? Teatro que o yo comisionaba a autores para que escribiera obras para nosotros, como, bueno, se comisionó a Vargas Llosa, se hizo obras de musicales con música de Astor Piazzolla. En el 2004 me dio un ataque al corazón. Recuerda que era un trabajo duro. Yo dirigía, buscaba dinero, producía, lo hacía todo, ¿no? Y yo creo que fue demasiado llegó un momento en que fue fuerte la situación y me dio un ataque al corazón. Que tú me hiciste una pregunta de por qué se hace todo esto, ¿no? Esto se hace, fue muy interesante porque yo recuerdo que en una de esas primeras clases que yo di, vino una de las participantes del taller y yo le pregunto, bueno, ¿por qué tú estás aquí? Ella me contestó, porque yo quiero caminar por la alfombra roja. Le dije, esa es la razón por la cual tú estás tomando clases de actuación. Y ella me dijo, sí. Y dije, bueno, pues no creo que esta sea la clase correcta para ti. Aquí hay que hacerlo porque tienes un llamado. Y cuando tienes ese llamado, tienes que seguir con ese llamado. No tienes que pensar en la alfombra roja, no tienes que pensar en un Oscar de la Academia, no tienes que pensar en nada de eso. Eso, si viene, viene, y si no viene, bueno, pues no vino. Lo más importante es el llamado. Lo más importante es tú hacer de verdad tu vocación, lo que de verdad tu espíritu te está pidiendo, ¿no? Eso es lo que hay que hacer y ya veremos lo que pasa. A lo mejor si vas algún día a caminar por la alfombra roja, a lo mejor un día te van a dar un Oscar, un globo, quién sabe, ¿no? Pero en eso no se puede pensar. El actor es un instrumento y ese instrumento, como un violín, como un piano, hay que llevarlo al máximo. Imagínate, lo conozco hace 36 años. Es uno de los directores más importantes del habla hispana en este país. Fue fundador de INTAR,
que fue el primer teatro hispano que se fundó en Nueva York y lo mantuvo por 38 años. Y aparte de eso, lleva 10 años aquí en el teatro del college y con las clases que está haciendo. Así que yo creo que es un fenómeno del teatro nuestro.